Buenos días, buenos días. Este vídeo para mí es muy especial, ya que va dedicado a los animales salvajes, a sus sentimientos, a su etología en general. Y quiero dedicar este vídeo en especial a una persona que lleva toda la vida promulgando y dedicándose a ellos, muy en especial a los gorilas. Es una persona que cuando la oí en una conferencia, esa sensación que me causó no se me olvidará nunca en la vida, me hizo abrir la conciencia y comprender que estamos infravalorando a los animales salvajes cuando está demostrado científicamente que tienen emociones, sentimientos, que sufren y que son capaces de construir sociedades entre ellos, y que no somos superiores a ellos, sino que ellos están aquí para enseñarnos, aprender, que tenemos que integrarnos unos con otros, unas especies con otras, y sobre todo enseñar al ser humano cuál es el propio sentido de la vida. Los animales salvajes nos han ayudado desde tiempos inmemorables a mantener el ecosistema. Otros han sido domesticados para ayudarnos en las labores artesanales, como la agricultura, la ganadería, y desgraciadamente no hemos sabido valorarlo, sino que hemos abusado de ello. En este vídeo quiero volver la conciencia humana a la realidad de las cosas, a cómo tenemos que seguir avanzando teniendo en cuenta que formamos parte de ellos, del entorno en el que vivimos, y que no podemos ignorarlos porque de ellos depende nuestra supervivencia. No es por nada, fueron creados primero y no es por nada están aquí antes que nosotros. De esta persona que quiero agradecer es a Jane Goodall. Es esta persona que desde bien pequeña, con 4 años, empezó a relacionarse con ellos, en realidad con todos los animales. Ella vivía en una granja de verdad, donde había una ganadería y artesanal, una ganadería que servía para alimento de la familia y que no servía como negocio propio ni explotación hacia los demás, ni personas ni animales. Realmente ella tenía un amor especial por ellos, así que nació con esta sensación, estos sentimientos. Ella tenía un contacto con la naturaleza especial y con los libros. Lo que pasa que ella mantenía que lo principal era la experiencia con ellos. Si querías aprender de ellos, tenías que estar con ellos, no solo por lo que te contaran, sino por las sensaciones que transmitían. Terminó con los gorilas por causas del destino. Quizá su amor a África y su amor a la investigación le llevó a mantener el contacto con los gorilas, pero no obstante ella abogaba por todos los animales, tanto salvajes como domésticos, por el amor que había que entregarles para estar en conexión con la naturaleza. Del gorila dijo que es el que más se parece al hombre, no solo físicamente, sino en cuestión de comportamiento y sentimiento. Esto se pudo ver perfectamente cuando conectó con David, un gorila, que así ella lo llamó, cuando llegó a África,
y estuvo trabajando con ellos. Su primera sensación cuando apretó sus dedos, cuando sus manos conectaron con las de este gorila, su intención, su sentimiento fue así de simple. Traspasó el lenguaje humano. Estas fueron sus palabras. No solamente por lo que le transmitió, y cuando digo que traspasó el lenguaje humano, es que ella tuvo conciencia a partir de ese momento que los animales no solamente transmitían sentimientos, sino que en su comportamiento pudo ver cómo era capaz de utilizar las cosas que tenía a su alcance como herramienta para satisfacer su comida y cómo pudo modificarlo. Esto fue cuando le observaba sobre un nido de termitas, que cogió la ramita, una ramita de árbol, y la utilizó como herramienta. Quiere decirse, le empezó a quitar las hojitas para modificarlo y para poder sacar de ahí, en un nido de termitas, el alimento que necesitaba. En ese momento ella lo transmitió al National Geographic, el cual, al poderlo filmar, terminó ayudándola en su investigación. Ahí empezó su andadura, su conocimiento de los gorilas, sus emociones y, por supuesto, estudió etología para seguir el comportamiento de los animales en general. Cuando ella comenzó, todavía los científicos no podíamos decir que estuvieran muy avanzados en este conocimiento de emociones, comportamiento, etología en general de los animales. Los científicos no podían decir abiertamente que tenían personalidad y emociones. Esto solamente vino a través de la conexión de las personas con el perro. El perro, cuya misión es tan importante, fue el que enseñó al ser humano que se equivocaban. Se sabe de los perros que, por supuesto, tienen sus emociones, sus sentimientos, es de los que más pensamos. No así pensándolo de los animales salvajes. Pero realmente el perro es el que abre la conexión al resto de los animales. A sus pensamientos, sí, pensamientos, emociones, dolor y tristeza como sentimientos y, por supuesto, también sentido del humor. ¿Por qué decimos sentido del humor? Pues hay otro ejemplo en el que Jane Goodall pudo describir perfectamente, como cuando estaba con este gorila David y con otros gorilas a los cuales les enseñaban pues técnicas de cómo comunicarse con las personas. Se sabe que muchos conocen muchísimos colores, los han enseñado. Y cuando hablo de sentido del humor, según sus palabras, es que un día a uno de estos gorilas con los que estaban experimentando, le decían que tenía que identificar el color cuando se le nombraba con la bola que correspondía al color. Un día le dijeron: por favor, David, ¿puedes coger el color rojo? Y David pues se acercaba la bola del color azul y se la acercaba a su hocico, a su boca. Los cuidadores le decían: no, David, ese no es el color, coge el color rojo, por favor. El gorila insistía en coger el del otro color azul. Sin embargo,
cuando en una de estas los cuidadores le dijeron: mira, si no coges el color rojo no tendrás tu recompensa hoy. El gorila se dieron cuenta de que cuando se acercó la bola a su boca había como una especie de pelusilla roja, que se lo puso a modo de bigote y sonrió. Efectivamente, en ese momento se dieron cuenta de que David les estaba tomando el pelo y que tenían un sentido del humor muy particular. Fue increíble para ella cómo lo contó y cómo lo transmitió al resto. También se dio cuenta de su inteligencia y cómo utilizaban las herramientas que tenían para satisfacerse su comida. Por ejemplo, otro ejemplo fue las piedras que utilizaban para abrir nueces, sabiendo que si cascaban las nueces de ahí podían sacar su alimento. La forma en que tienen de abrir los plátanos, y como hemos visto, hemos tenido la suerte de ver en un vídeo cuando soltaron a una gorila en cautividad, cómo se abrazó a todos los cuidadores cuando pudo observar que ya estaba en libertad, y cómo finalmente el abrazo más fuerte y seguido fue para Jane Goodall, sabiendo que ella había promovido toda esta experiencia, toda esta, como si dijéramos, puesta en marcha para que esta gorila pudiera alcanzar su libertad. Este abrazo fue increíble de ver, increíble de la humanidad que presentaban estos animales. Hay millones de detalles que tienen los animales, pero que no nos paramos a verlos, pero están ahí y están aquí para enseñarnos muchas cosas. De las aves, de los cuervos, también se dijo Jane, que tenían una inteligencia muy especial. Pudo ver también cómo cogió un alambre para poder meterlo en un tubo, pero como no era suficiente para alcanzar su objetivo, utilizó su pico y la pala para hacer un alambre más específico con el que pudiera alcanzar este alimento. Y no todos lo hacían, sino lo hacían las hembras, que eran las encargadas de alcanzar el alimento. Fue increíble cómo elaboró, cómo confeccionó ese trabajo, ese pensamiento para llegar a poder encontrar su alimento. También los loros, los cuales no deberían de estar de mascotas, tienen una inteligencia increíble. Se dice que tienen 1700 palabras que pueden aprender, y cómo relacionan las fotos que les enseñan para luego encontrar el juguete que ellos con los que están experimentando, y cómo relacionan las fotos para encontrar incluso y señalar a la persona que refleja esa foto. En una ocasión, uno de los loros con los que estaban experimentando pudo, como tenía tanta amplitud de palabras en su vocabulario, se tiene constancia de que al jugar con un juguete que le dieron, no sé, un camioncito, creo que dijeron que era un camioncito de estos de juguete y tal, y no funcionaba, el loro fue capaz de decir: cambia las pilas al juguete. Impresionante, impresionante cómo tienen esta capacidad de aprendizaje, porque al fin y al cabo los animales tienen cerebro también. El que no puedan hablar como nosotros
no significa que no puedan expresarse. Y tenemos que entenderlo como que es su propio idioma, que nada tiene que ver con el nuestro, pero en el lenguaje universal todo es lo mismo, pues todos los seres estamos conectados, personas, animales y seres de otras inteligencias que forman el universo. También, por supuestísimo, se habla de las vacas, aquellos seres que nos comemos sin tener en cuenta los lazos emocionales con sus crías que tienen y cómo sufren cuando se llevan a las terneras. También tienen un lazo bastante emocional e intenso con sus cuidadores, y si se las tratara como si fueran un perro, veríamos el gran parecido que tienen con el resto de los animales. Los cerdos, por supuesto, también, pues se dice que hay casos en que parecen totalmente personas. ¿Por qué? La cuestión es en que tienen el 90% de nuestra misma genética. Por lo tanto, los sentimientos, comportamientos que se ha visto muchas veces ser muy parecida al perro por muchas personas que los tienen en casa como mascota, que, bueno, pues sobre todo en Estados Unidos, que tienen grandes granjas y pueden pasar a las casas, etc. En este caso, la comparación con el perro es totalmente parecida. Y todo esto debido a la misma genética que tenemos con los humanos. Otro caso por el cual no deberíamos de comer cerdo. El pulpo también se sabe que es muy inteligente, con un cerebro muy privilegiado, y hay cantidad de experiencias que podéis ver en internet sobre la inteligencia del pulpo. Por supuesto, las abejas igual, toda la labor que hacen, si nos paráramos a pensar que sin abejas no habría naturaleza, la labor que hacen es muy importante, solo hay que observarlas, y información hay constantemente. Otra cosa es que no queramos parar a saber, parar a pensar en ello y a informarnos sobre ellos. Como conclusión, yo diría que es la diferencia, como dijo Jane, del desarrollo que hacemos del cerebro. Si a un animal se le desarrolla, se puede alcanzar una gran experiencia en su comportamiento y en sus emociones, porque al fin y al cabo son seres vivos. La diferencia, o una de las diferencias que hay entre los animales y las personas, es que nosotros hemos perdido la sabiduría. Lo hemos basado todo en la inteligencia, en la ciencia y en la experiencia, pero no hemos llegado a entender qué es la sabiduría, que nada tiene que ver con la inteligencia, algo que los animales no han perdido y que solo observando podemos darnos cuenta de cuánta sabiduría tienen que enseñarnos, de por qué están aquí, cuál es su misión, y que si no fuera por ellos no podría haber naturaleza y, por supuesto, nosotros tampoco podríamos existir. Aunque nos creamos superiores a ellos porque podemos hablar o tener conciencia, eso no significa ser superior. El tener conciencia es la adaptación del mal y del bien que tenemos y que tenemos que gestionar, cosa que ellos no lo tienen porque no les es necesario. Es importante la experiencia, por supuesto, la educación. Observando podemos entender a los animales. Hay muchos cursos de etología, de cómo hay comunicación con los caballos, por ejemplo, seres muy inteligentes, y la experiencia de estar con ellos, de trabajar con ellos y la empatía que hay que tener con ellos. Como he dicho, esta chimpancé con la que pudo experimentar Jane Goodall cuando alcanzó su libertad se llamaba Gunda, y
ese abrazo increíble que se puede ver en el vídeo, que lo podéis encontrar también en internet. Wanda se llama la chimpancé. En ese abrazo increíble sabía que ella en cierto aspecto había sido responsable de su libertad, de ahí por eso la diferencia del abrazo que tuvo con ella y con el resto de los cuidadores. Es increíble y recomiendo a todos que lo busquéis y lo podáis ver, porque desde luego nos dejará indiferentes. Si hablamos de las ratas, aunque no nos gustan, son seres muy inteligentes. No nos gustan por las enfermedades que transmiten, realmente si lo llegamos a pensar. Pero las ratas han sido seres, son, que se puede contar historias increíbles acerca de ellas. Jane dice, que la mayor y la mejor manera de llegar al corazón de las personas es precisamente eso, contando historias con experiencia que lo puedan vivir, porque si no, pues no llegaría al corazón, si no es a través de las historias, de la experiencia vivida. Aquí podemos ver unas imágenes de ella con los gorilas y sus crías, y me gustaría que vierais esta imagen, que fue el gran abrazo, donde hasta los cuidadores que había detrás dijeron que era imposible no reconocer que en este abrazo había una situación especial, un entendimiento especial, algo que no se puede explicar con palabras, sino que está más allá del sentimiento, más allá de la vida. Jane dice, y yo también estoy de acuerdo, que una cosa es destruir para sobrevivir, como se hacía antes, y otra cosa es para obtener más de lo que necesitamos. Y eso es lo que los gobiernos tienen que entender, que destruyendo el planeta y la naturaleza creamos un impacto increíble sobre ellos, sobre todos nosotros, y que evidentemente la esperanza está en los nuevos jóvenes, que serán las personas que puedan poner en marcha un nuevo futuro. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación muy crítica, en la que hoy más que nunca tenemos que unirnos para salvar el planeta, puesto que toda la ganadería intensiva está siendo uno de los mayores problemas de la causa medioambiental. Evidentemente todos los purines y todos los gases metanos caen al ambiente. Ellos evidentemente no tienen la culpa, pero sí la sobreexplotación. Los gobiernos tienen que ser conscientes de que no queda mucho. Jane también lo dijo, y tenemos que, porque es un problema en el que nosotros tenemos que tomar conciencia de que depende de nosotros. Si nosotros reducimos el consumo de carne, no se abusará tanto, no se causará ese sufrimiento que al final va a repercutir en nosotros, porque evidentemente la naturaleza tiene que equilibrarse. Debemos empezar a sanar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, cambiando la alimentación poco a poco, porque todo repercute en el planeta, no solo por los contaminantes, por la agricultura, también por los químicos que se suelen utilizar en la agricultura, como el bromuro de metilio, cloropricina, dazomet, entre otros, ¿no? En realidad, todo lo que va cayendo al ambiente va deteriorando la naturaleza, y no solamente son los animales que lo sufren, sino que también es para las personas, puesto que todos estamos conectados. Por lo tanto, es necesaria cambiar la mentalidad que tenemos. Podemos ir reduciendo poco a poco la carne,
y eso nos llevará a una mejora de la naturaleza. Podemos ir reduciendo los plásticos, todo lo que consumimos, con un grano de arena que pongamos entre todos. Desde luego podemos hacer mucho, porque depende de nosotros que los gobiernos se den cuenta de las cosas, apoyando a partidos que se interesen por el medio ambiente y no por el egoísmo humano, porque solamente aquellos que se interesan por el medio ambiente pueden luchar a favor de las personas y no al revés. Tenemos que tener en cuenta que todo es una educación y que es necesaria esta educación que impida desarrollar la negociación masiva, el producto masivo, porque llegará un momento que no haya para todos, que la naturaleza reclame lo que es suyo para equilibrarse, que esto no es para siempre y que tenemos la oportunidad, si llegamos a tiempo, de poder cambiarlo. Con solo un pensamiento, con una conciencia que pongamos todos, unión de todos, se puede cambiar a los que quieren negociar nuestro futuro. No le demos esa satisfacción, es nuestra casa, depende de nosotros. Lo único que puede ayudar es nuestra actitud de cambio. Os recomiendo un libro, Milagro de la Vida, donde podéis encontrar todo tipo de información acerca de los animales, libro que también leyó nuestra querida Jane Goodall. Creo que lo más importante es tener empatía con ellos, con lo que nos rodea, porque todos somos uno, como vuelvo a decir, y solo depende de nosotros. No sé si estamos a tiempo o no, pero lo que quedará es nuestra intención. También, hablando de los animales de caza, pasa exactamente lo mismo. Destruimos su ambiente, destruimos los animales que ellos pueden comer, como los zorros, los lobos, que es nuestra cadena fundamental. Destruimos el lobo y destruimos la cadena. Destruimos su hábitat. Nos quejamos de que mueren las ovejas. Yo creo que por parte de los gobiernos deberían de tener ayudas y subvenciones para los pastores, para los ganaderos, y enfocarlos de otra forma de hacer el negocio, intentando con las personas, con todo el paro que hay, gente que se dedique a cuidar a estos animales y, por ejemplo, los pastores con las ovejas, a no promulgar la destrucción del lobo para su propio interés, pues así lo único que pasa es que se revuelve todo contra él mismo. Yo creo que sería mejor reducir el número, el consumo para una persona, para una familia, intentar pedir ayuda a los gobiernos adecuados para intentar poner situaciones de protección para las ovejas e intentar que nuestros impuestos no sean utilizados para cosas banales y sin importancia, y sin embargo para ayudar a esta gente que ve más limitadas sus posibilidades. Yo creo que se tira mucho el dinero en cosas no necesarias, cuando realmente la ayuda a la persona y a la naturaleza es lo que levanta un planeta, un trabajo, una destrucción de lo negativo, del paro, de las cosas que realmente son importantes. Es en lo que hay que enfocarse. Es mi opinión y creo que la de muchos millones de personas. Es nuestro planeta, es nuestra vida, es la generación del futuro la que peligra. Y creo que hay que dejar un poco las ideas más banales y generales al lado para unirnos todos con uno, para salvarnos, que es nuestra casa. Sin nuestra casa, evidentemente, ni habrá trabajo, ni habrá futuro. No sé si nos queda mucho tiempo. Nosotros decidimos nuestro destino, pero también lo llevamos al borde del abismo.
Lo que sí podemos es dejar una conciencia, lo que sí podemos es dejar nuestro grano de arena y nuestra intención de poder cambiar las cosas y de ayudar. El resto se dará por añadidura, pero tenemos que poner de nuestra parte. Creo que lo más importante, como digo, es salvar el mundo, intentar salvar nuestro planeta. La unión de todas las personas que están trabajando para ello es la nueva generación del futuro. Muchísimas gracias por escucharme, creo que es muy interesante y viene bien recordarlo de vez en cuando y no olvidar que nosotros formamos parte de ese futuro. Ayudemos a quienes están a cargo de esas nuevas condiciones de vida, a cargo de quienes luchan por cambiar un futuro mejor, y entre todos podremos conseguirlo si nos unimos. Muchísimas gracias por escuchar este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de información y por supuesto que cale en vuestras conciencias para que todos podamos crear un mundo mejor. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente.